Hay palabras en nuestro vocabulario que nosotros utilizamos a diario y unas más que otras son de muy difícil interpretación. Y hay una que les traigo hoy que es bastante especial por lo variado de su concepto y lo extenso de su uso durante todas nuestras aplicaciones diarias. Y esa palabra es confianza. La palabra confianza. Curiosamente, si tomamos nuestra Biblia y la abrimos exactamente a la mitad, y estoy hablando de la mitad donde hay 1188 capítulos, vamos a encontrar que la mitad de todos ellos son 594. Y en la misma mitad vamos a encontrar el Salmo 118, 8. Que también coincidencialmente, si son 1188 y el Salmo es el 1118, pues ustedes se están dando cuenta que hay una coincidencia o una diosidencia. Pero lo bonito es que dice así: mejor es poner tu confianza en el Señor que confiar en los hombres. Y de eso es que vamos a hablar hoy, de la confianza. Y lo primero, como normalmente hacemos, es definir la palabra confianza. Yo creo que lo que más fácil podría definir esa palabra es que la confianza es la seguridad que alguien deposita o tiene en otra persona o en algo, y que es una cualidad propia de los seres vivientes, especialmente de nosotros, los seres humanos, los hombres, ya que aún entre los animales existe eso de que un animal le tiene confianza a su amo, etcétera, pero realmente lo hace de una manera instintiva. Pero en el caso de los hombres no. Por el contrario, nosotros confiamos en las cosas o en las personas conscientemente, utilizando nuestro raciocinio. Confiar entonces no es más que otra cosa que demostrar confianza o esperanza firme hacia una persona o hacia algo. Y el hombre es una de las criaturas que al nacer es más vulnerable. Ustedes ven que hay inclusive serpientes que cuando nacen ya tienen sus colmillos y son capaces de morder. Y otros animales como el ñu, antílope, que cuando nacen a los 20, 25 minutos son capaces de correr ya detrás de la manada. Y les es necesario para sobrevivir, claro está. Otros nacen con garras, con uñas, con colmillos. Y el hombre nace en una forma completamente vulnerable. Y es desde ese momento, desde el nacimiento, que el hombre aprende a confiar en aquellos que le brindan apoyo, soporte, seguridad, protección y sustento, en nuestros padres. Ahí es donde se inicia la confianza del hombre en los padres. A partir de ahí. Y cada vez que nosotros vamos andando en el mundo, esa confianza se va acrecentando según nos vamos relacionando con diferentes personas y con diferentes cosas. Hay 4 grandes bloques que son depositarios de la confianza nuestra o lo fueron en algún momento cuando estábamos en el mundo. Y yo quiero que antes inclusive que hagamos la lectura bíblica, como están viendo, esto nos sirve de introducción, voy a enumerarlos rapiditamente y ustedes sencillamente se van a ir dando cuenta de todavía si algunas de estas cosas como depósito de nuestra confianza persisten en nuestras vidas. Primer grupo tiene que ver con las personas que conocemos y nos relacionan. ¿Ok? Y son padres, familia, cónyuges, amigos, líderes religiosos, políticos, consejeros, médicos, etcétera, etcétera. El segundo grupo tiene que ver con lo sobrenatural. Increíble, pero es así. Santos, vírgenes, familiares muertos, amuletos, escapularios, espíritus, horóscopos, brujos, adivinadores, etcétera. El tercer grupo tiene que ver con nuestras posesiones: dinero, riquezas, propiedades, trabajos, títulos, armas, etcétera. Y el cuarto grupo tiene que ver con nosotros mismos: fortaleza física, juventud, edad, salud, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia, nuestra preparación académica, nuestros criterios, nuestra sabiduría, pensamientos positivos, en fin, nuestra autosuficiencia. Todos estos grupos tienen algo en común. ¿Y saben lo que es? Que todos ellos, sin excepción, en algún momento fallan.
no son seguros. En la más mínima, no son seguros. Ciertamente, algunas de estas cosas pudo habernos librado, resuelto cosa alguna, con lo cual nuestra confianza a veces se acrecienta y se pone más en eso. Un buen seguro médico, una buena cuenta bancaria o alguien con un buen consejo. Pero todo ese apoyo en el cual nosotros recurrimos en un momento dado, ya que hemos depositado nuestra confianza, pues sencillamente es pasajero, no es seguro, ya que no es eterno. Todos sabemos que de estos 4 grupos que yo dije, los padres como hombres que son, mienten y engañan. ¿A cuántos no nos hablaron de Santa Claus y de los Reyes Magos? No sonrían, es cierto. ¿Y dónde están? Que muchos cónyuges son infieles, que la salud falla, que la juventud tiene un corto periodo y pasa, y que no es garantía de nadie, y que las riquezas hoy las tenemos y mañana se pierden, que nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestro corazón engañoso hace que seamos volubles, y que ahora tenemos un gusto por una cosa y luego ya no es así. Pero aún conociendo todo esto, la mayor parte de los hombres siguen confiando en las cosas y en las personas. Todo esto que yo le he dicho lo sabe la humanidad. Nosotros no solamente, lo sabe todo. Pero en el caso de nosotros los creyentes, no solamente lo sabemos por nuestra propia experiencia, sino también por lo que las Escrituras nos dicen. Y nos afirman que todas estas cosas no son de fiar, no son para que el hombre deposite su confianza en ella. Según la Biblia, no debemos confiar en estas cosas, en las cosas del mundo, ya que, voy a citarle algunas poquitas, Proverbios 11 dice que el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbio 28, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Isaías 42, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Jeremías 17, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y el Salmo 20 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Este último, el Salmo 20, lo escribió David, ¿se acuerdan? Aquel que dice la palabra que su corazón era conforme al de Dios. Pero aún David mismo tuvo una confianza equivocada en un momento de su vida. Y así se llama esta pequeña prédica, una confianza equivocada. Y para ello nos tenemos que ir entonces y preguntarnos cada uno de nosotros, si a David le ocurrió esto, puede ocurrirnos también a nosotros. Y yo les diré que claro, que ciertamente, y hay varios ejemplos en la palabra de Dios acerca de cómo en un momento dado aún un creyente puede tener una confianza equivocada. Esto es algo muy cotidiano en el día de hoy y es algo que debemos tener claro para que no se vea afectada nuestra vida espiritual, nuestra cotidianidad y nuestra relación con Dios. ¿Puede un creyente acaso confiar en Dios y en algo más? Esa es la pregunta clave. Ese es el tema central de esto. ¿Puede un creyente confiar en Dios y en algo más? Les digo que puede un creyente sencillamente sentirse inclinado a confiar en otras personas o cosas además de Dios. Pero también les digo que al hacer esto, lo único que va a conseguir es apartarse de Dios. Ya lo leímos en Jeremías 17. Isaías 31:11 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los carros buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Eso fue lo que le ocurrió a David en un momento dado. En Primera de Crónicas 2 dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Miren cómo fue. Satanás tentó,
Satanás incitó a David, por eso lo dice, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Y dijo David a Joab, que era el jefe de sus ejércitos, dice, y a los principales del pueblo: id, haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Miren, en ningún momento Dios le había prohibido, como algunos piensan, que David hiciese censo. Inclusive la lectura de hoy, que tuvo que ver con el primer capítulo de Números, leímos a partir del versículo 45 en adelante, nos dimos cuenta que lo primero que le dice el Señor: censa al pueblo, censa a Israel, cénsalo, para saber quiénes tenían. Y se hace el censo y se dice cuántos eran. Pero una cosa es censar y otra es confiar. Son dos verbos muy diferentes y no tiene uno que ver con el otro. Y cuando David censó, no lo hizo porque Dios le mandase o le prohibiese, sino lo hizo por una satisfacción personal, buscando conocer el número, la fuerza de sus ejércitos, para también, además de tener la confianza en Dios y el éxito en Dios, tenerla también en su propio ejército. Por eso vemos más adelante como dice: por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 de sus hombres. O sea, el Señor se disgustó tanto, fue tan en gran manera, que hubieron 70,000 víctimas por haber censado. Pero no por el censo, sino por la intención oculta detrás del censo. Confiar en otros además de Dios es como servir a dos amos. Es imposible. O es como tener dos dioses. Y eso no es admisible para un Dios como el nuestro, un Dios soberano. No se puede. No hay cómo. Tenemos un Dios que es un Dios exigente. Pero Él no pide más allá de lo que podamos dar. Y Él nos da a nosotros para también luego pedirnos. Él nos da la fe por medio de su Santo Espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos esa fe que Dios ha puesto en nosotros y sencillamente la depositamos en el lugar correcto, que es en Dios mismo, Él puede exigirnos de esa fe. Tenemos un Dios que cada vez que nos pide algo, pide todo. ¿Cómo dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice con una parte de mi corazón, con una parte de mi alma, con una parte de mis fuerzas. Dice con todo. Dios es un Dios absoluto y el servicio a Dios es un servicio completo. Nosotros hemos aprendido a compartir el tiempo. Nosotros hemos aprendido a pretender que podemos hacer un equilibrio y dividir las cosas. Y darle a Dios algunos aposentos de nuestra vida y otros sencillamente pretender que nosotros vamos a mantener el control de los mismos. No estaba mal por parte de David que él censara el pueblo. No estaba mal. No estaba mal que tuviese un ejército bien organizado que debía pelear al mandato de Dios contra aquellos que eran los enemigos de Israel. El problema no era el ejército. El problema no era el censo, sino el problema era que él censó para tener confianza en los medios, en el material que estaba a su alcance. Confianza en el poderío del número de sus hombres y no en el Dios que le daba la victoria en todas las batallas. Pero son muchos, así como David, que profesamos confiar en Dios, pero por si acaso confiamos en algo más. Confiamos en Dios, pero también confiamos en una buena cuenta bancaria, por si acaso. Confiamos en Dios y tenemos un súper buen seguro, por si acaso. Y les voy a decir, ni la cuenta tiene nada de malo, ni el seguro tiene nada de malo. No es ese el hecho. No es lo que tengamos, sino es el hecho de en dónde depositamos nuestra confianza. Vamos a aclararlo todavía aún más. Es importante que aprendamos a confiar solamente en Dios. Por eso, les voy a leer en Marcos 10:17 lo que aconteció, esta historia de
un hombre rico y Jesús. Y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El verdadero asunto por el cual este hombre rico no pudo seguir al Señor no fue por las riquezas, sino por la confianza en que el rico había puesto en sus posesiones. Y el Señor lo devela, se lo hace ver a sus discípulos, porque ellos no llegaron a esa misma decisión que el Señor. Existía y existe una clara diferencia entre lo que es tener posesiones, tener riquezas y depositar nuestra confianza en nuestras posesiones o en nuestras riquezas. Hay una línea que separa una cosa de la otra. Y es muy fácil caer, porque ciertamente el hombre, mientras más obtiene de los bienes, mejor se siente, y lamentablemente va confiando en ellos. ¿Por qué? Por nuestra propia carnalidad, por nuestra propia tendencia. Lamentablemente es así. Por eso le es mejor al hombre hacer tesoro en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. Pero el que lo tengan, pues sean buenos mayordomos y administradores de los bienes y recursos que el Señor ha puesto en tus manos también. ¿O no se recuerdan que Abraham, Jacob, Isaac, José, todos esos patriarcas, todos esos grandes héroes de la Biblia, eran hombres ricos, inmensamente ricos, pero no se dice que depositaron su confianza en los bienes que ellos tenían? Dios no acepta que nuestra confianza esté fraccionada siendo un Dios absoluto o dividida entre varios depositarios. No. Él no comparte ni la honra ni la gloria, pero tampoco comparte la fe que nosotros tenemos y la confianza que son necesarias para salvación. Es por eso que aquellos que confiamos en Dios sabemos que debemos tener a buen resguardo y depositada nuestra confianza. Y solamente es en Dios, porque si la confianza es depositada en algo más, pues sencillamente es porque estamos restándole, quitando a Dios y nos estamos apartando de Dios. Recuerden lo que leímos de Jeremías, que dice: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Y dice: y del Señor se aparta su corazón. El apartar su corazón de Dios es una consecuencia de haber confiado en otro hombre. No que necesariamente él hace esa acción, sino que es una consecuencia de la acción de haber depositado su confianza donde no debía haberlo hecho. Pero ¿saben algo? Depositar nuestra confianza en Dios también tiene consecuencias. Más adelante dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y luego da una serie de detalles lindísimos. Será como árbol plantado en agua, etcétera, y todo eso. Pero aquí hay un detalle que algunos pasamos por alto. No es solamente bendito el varón que confía en Jehová, sino el que tiene a Jehová como su confianza. No es que está personalizando la confianza como que mi confianza es Dios.
Es que esa es su confianza, está depositada en Dios porque Dios es mi confianza. Y si Dios es mi confianza, nadie aparte de Dios puede ser mi confianza, tan solo Él. Es como decir que debemos confiar en Dios y que Dios es toda nuestra confianza. Acuérdense que también confianza conlleva a seguridad y a esperanza. Confianza tiene que ver con fe, seguridad y esperanza. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde? Nuestro socorro, ¿en dónde? Nuestra seguridad, ¿en dónde? ¿En el mundo y las cosas del mundo? ¿O en Dios? Hermanos, en Dios y solamente en Él. Y así como la Biblia nos dice ahorita que no debimos confiar en las riquezas, que no debimos confiar en el hombre y que no debemos confiar en las posesiones ni en nada de estas cosas por el estilo, ni en falsos dioses, también nos dice que debemos confiar en Dios. ¿Y por qué? Por ejemplo, en Salmos 9 dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Jehová, Señor, no abandonas a los que te buscan. Y vemos una de las grandes bendiciones de Dios. El que confía en Dios, Dios no le abandona. Dios está siempre con uno, en todo momento, en toda aflicción, en toda prueba, en toda circunstancia. Porque esa es mi confianza, que Dios está con nosotros. Proverbios 3:4. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Ustedes saben la gente que se acuesta con sobresalto y que despierta a medianoche. O que se acuesta asustado y no concilia el sueño. Y dice: cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga. Porque has confiado en Dios. Porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. En Jeremías 7, bendito es el hombre que confía en el Señor. Bendito, o sea, bendición para el que confía, protección para el que confía. Aún más, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. ¿En dónde está la misericordia del Señor? En los que confían en el Señor. Esos tienen derecho a la misericordia del Señor, porque el Señor se la da. Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. El Señor obra en el que confía en Él, en que encomienda todas las acciones que va a tomar. En ese el Señor obra. No en el prepotente, no en el que confía en sus propios medios, o el que confía en la riqueza, o en autosuficiencias. No. Él actuará, el Señor es quien actuará. Y es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre, Salmo 118. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cómo se echa fuera el temor? Dice: el verdadero amor echa fuera el temor. Pero el verdadero amor es Dios, es Cristo. Y confiar en Dios es echar fuera el temor. Dice: ¿a quién temeré? Yo no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Temerle al hombre que puede matar mi cuerpo. Yo le temo a Dios, que además del cuerpo puede matar mi alma y enviarla al infierno. A ese sí le debo temer, pero no a los hombres. Y Proverbios 3:5 por último dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Yo no veo dónde está la parte que podamos equilibrar y decir una parte de confianza en el Señor y por si acaso y las moscas, deja confiar en algo más. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Nosotros hemos visto cómo el Señor, de una manera u otra, castiga, reprende,
corrige a los hijos que no confían plenamente en Él. Y como aquellos impíos que no confían en el Señor, pues sencillamente se pierden. Es importante que entendamos que confiar en Dios no es una forma irresponsable de abandonarnos a Él. No somos marionetas inútiles que no hagamos nada porque confiamos en que el Señor hará. Eso es una irresponsabilidad. Sabemos que debemos confiar en Dios, no como una opción, sino como un deber de hijos obedientes. Confiar en Dios no es opción, es obligación. Y yo sé que esto cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Y hasta que esto en que estamos, que está todo lleno de corruptibilidad, se vista de incorruptibilidad, pues nosotros seguiremos de vez en cuando desfalleciendo. Lo importante es que confiemos cada día más en el Señor. Que inclusive todas estas cosas no sean más que prueba para que nuestra fe salga acrecentada y fortalecida. Y todavía al final confiemos más en Dios. Fíjense que leímos ahorita que dice: tenle presente en todos tus caminos y no te apoyes en tu propio entendimiento. De ninguna manera nosotros podemos entender que nuestro intelecto, que nuestra preparación, que nuestra inteligencia son inútiles. Claro que no. Si usted, hermano, es ingeniero, construya. Usted es arquitecto, diseñe. Usted es médico, sane. Y hágalo todo por Dios y para Dios, claro está. El Señor no le está diciendo: no hagas nada que ahora yo haré en ti. Confía en mí y espera. No es eso lo que el Señor nos está diciendo. Él lo que sí te está diciendo es que todo cuanto tú hagas debe estar subordinado a la voluntad de Dios. Y eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. No, Señor, tú esta parte y yo, Señor, todo. Confía en Dios con todo tu corazón, dice la palabra. Ahí estarán todos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros sueños. Deben todos estar esperando el visto bueno de Dios para seguirlos adelante. Preséntaselo cada día en oración. Preséntale al Señor. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que tú deseas hacer? ¿Qué es lo que tienes en tu mente, en tus pensamientos? Entrégaselo al Señor. Y vas a ver que Él va a actuar. Que Él te va a hablar por medio de las circunstancias, por medio de otros, por medio de la palabra. Él te va a decir cuál es su voluntad. Si hiciéramos esto, no diéramos tantos palos a ciegas como a diario hacemos. Estoy esperando la voluntad del Señor. Pero tú le dijiste al Señor cuáles son tus planes. No, estoy esperando que Él me diga también lo que yo debo hacer. Dile al Señor lo que tú quieres hacer. Y Él abrirá o cerrará puertas. Es una forma de saber cómo el Señor nos quiere guiar para un lado. Pero el problema es que los hombres, con nuestra prepotencia, siempre nos apresuramos en planificar, en hacer proyectos y planes. Y después le pedimos a Dios: Señor, bendice este proyecto que ya tengo hecho y va a arrancar. Señor, debimos haberte presentado nuestro proyecto desde que era la concepción de un pensamiento. Desde ese momento, si confiamos verdaderamente en Dios, eso es. Y hay proyectos tan importantes como decidir si vamos a mandar un hijo a una universidad afuera a estudiar tal o cual, o nosotros, o nuestros hijos, voy a estudiar tal o cual carrera. Cosas que pueden marcarnos y que pueden afectar nuestra vida espiritual, no tan solo nuestra vida particular y familiar. Y hacemos eso basándonos en un cuadernito con un lapicero, viendo los pros y los contras, en vez de tomar la palabra, orar y esperar que el Señor conteste nuestra oración. Y decimos que confiamos en Dios. El confiar en nuestras propias fuerzas, y lo digo por experiencia propia, lo que me ha llevado es a muchísimas derrotas, a muchas, tanto físicas como espirituales. Me acuerdo que confiando en mi fuerza y levanté un peso que no debía haber levantado.
siendo apenas un adolescente. Y mi espalda, mi columna sufrió de tal manera que tengo 57 años y nunca los dolores han desaparecido. Consecuencia de confiar en mi fortaleza. Eso no tiene importancia. Importancia tiene cuando nosotros entonces depositamos nuestra fe, nuestra confianza en otra cosa fuera de Dios, y pueden tener consecuencias aún mucho más serias. Y les voy a decir algo de verdad que sirva como testimonio. Nunca las veces que yo he depositado plenamente mi confianza en Dios me ha defraudado. Nunca. No es que yo haya conseguido lo que yo me proponía. No necesariamente. El Señor no es el genio de la lámpara maravillosa. Pero sí les puedo decir que el Señor ha cumplido como mejor convenía en mi vida. Confiamos en Dios, y el confiar en Dios no es para irresponsabilidad nuestra ni despreocuparnos de las cosas. Nosotros confiamos en Dios en su protección, pero eso no significa que nada malo nos va a acontecer, no lo crean, sino que confiamos en que aún lo que nos acontece obrará para bien. Es saber que yo no estaré solo en la crisis, no, y que al final el resultado será bueno. Confiamos en Dios porque su misericordia es con nosotros. El mismo Jesucristo nos manda a confiar. Nos dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y ahí está la palabra clave: confiad. Yo he vencido al mundo. Miren, nosotros podremos fallarle nuestra confianza plena a Dios en algún momento de nuestra vida, tal como lo hizo David. Ese no es el asunto. Y con eso vamos a perder algunas bendiciones y nos vamos a privar de muchos beneficios que el Señor pudo habernos dado. Lo que sí que hay una confianza, la cual nosotros nunca podremos dejar de tener. Y es la confianza que tenemos de que Jesús es el Señor, y que murió por nuestros pecados, y que Dios lo levantó de la muerte. La confianza de que Él pagó por mis culpas con su sangre y me liberó del pecado y de la muerte eterna. Esta confianza puesta en estas cosas nos da una serie de beneficios eternos, perdón y vida eterna, porque solamente a través de depositar nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo hallaremos salvación, y solamente en Él. Debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar de allí misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos mantenernos confiados y debemos saber que de la única forma en que nosotros agradamos a Dios es si nuestra fe, si nuestra confianza está depositada plenamente en Él. Y esa es nuestra entrega, sin condicionante, sin participaciones externas y sin compartir con nadie la confianza que solamente en Él debemos tener. Amén. Oremos. Señor y Dios Padre, omnipotente eres, Señor. Ciertamente estas cosas no las podemos lograr por nosotros mismos, Señor. Solamente porque tu Santo Espíritu, que está en cada uno de los creyentes, pues pueda darnos la fuerza necesaria, que incline nuestro corazón y que incline todo nuestro ser para nosotros volcarnos a ti. Permite, Padre, que cada día podamos ir despidiendo de nuestro depósito de confianza esas cosas del mundo que todavía estamos arrastrando, y dejar que solamente seas tú nuestra total y absoluta confianza, y que solamente en ti confiemos. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.